nosotros a las compañeras y compañeros que estamos presentando en bloque los invitamos a escribir. Todas y todos estaban invitados a escribir. Pedimos 2 paginitas con la idea de que traigan la tesis principal de la exposición para organizar el debate. Lo que queremos señalar es que todos los participantes de la jornada, todos y todas, están invitados en el tiempo de 30 días a presentar un escrito sobre los temas que hemos discutido y lo que quieran en vínculo con esto, en torno a las 10 páginas. 10 páginas, si quieren, Time New Roman, número 12, interlineado y medio, claro. Digo, para que nadie se haga el vivo y se venga con 8, simple espacio. Digamos, lo que estamos pensando es en algo así como entre 15.000 y 20.000 caracteres, con cuadros, con citas, con currículum, con todo. Están todos invitados. 30 días. 30 días. Digamos, 30 de junio, un poquito más. 30 de junio como límite, porque eso son las ponencias que finalmente vamos a publicar. Las compañeras y compañeros que presentaron 2 páginas la transformarán en 6 páginas, 8 páginas, 10 páginas. Y los que no han escrito, pero se motivaron para escribir, tienen la posibilidad de hacerlo en este momento, y como han participado en la jornada, eso es lo que vamos a publicar. Tenemos al editor presente, que está tomando nota, recuperando todo, para que cuando llegue el momento sea más fácil. Después el correo es el mismo correo de la invitación, o sea, es el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Nosotros le vamos a mandar a todos los inscritos, por eso queremos que se inscriban. Nadie deje de inscribirse. Pido el ejemplo de Beatriz, que fue inscribirse ella misma. Todos tenemos que inscribirnos, y a esos correos les vamos a mandar primero el material digitalizado que ya tenemos, y obviamente íbamos a construir el libro. Bueno, cualquier compañera o compañero que tenga cuentas pendientes lo conversa con Enrique Alonso. Bueno, ¿otra cuenta pendiente? ¿Alguien te debe algo? Bueno, sí, entonces, ahí está. Entonces ahí está, hablar con el Orce. Bueno, compañeras, compañeros, mis 7-8 minutos de presentación del bloque 3. A mí me toca comentar el texto de Alejandra Juárez, de Alicia Naveda, que no está presente, de Pedro Enríquez y Luciana Amento, aquí presentes, de Silvina Galeto, de Gabriel Rosales y Sonia Pereira. Gabriel no está, Sonia sí, y de Dante Antúnez de Río Cuarto. Damián, te dije. Damián. Yo uso una metodología distinta a las 2 anteriores y voy a hacer comentarios generales, sin necesidad de identificar quién lo hace. Y en todo caso, las compañeras y compañeros en la primera tanda podrán sentirse reflejados o no, ampliar, porque a mí me parece que el tema de debate tiene que ser lo suficientemente amplio para contener las distintas intervenciones. La primera cuestión es que en casi todas las presentaciones hay un recorrido histórico que es coincidente en las etapas, pero que puede estar matizado en las referencias histórico-políticas. Uno de esos momentos es antes y después de la reforma del 18. Aquí ya se han hecho algunos comentarios de ubicar el contexto histórico, y me parece muy importante. El segundo momento es la Universidad del 73. La Universidad 73-74, lo que yo llamo Universidad para la Liberación.
Y un otro momento es el proceso de neoliberalización de la universidad, y que tiene un trayecto que viene desde el 75 para acá, digamos desde la misión Ivanišević en gobierno constitucional, pasando por la dictadura militar e incluyendo este proceso que tiene matices diferenciados, pero que conviene entenderlo. Entonces, una primera cuestión es los momentos históricos en la Universidad Argentina. Creo que hay que diferenciarlos, yo los resumo en estos tres momentos, pero puede ampliarse con periodos dentro de esas etapas. Una otra cuestión que abordan los trabajos son contenidos, categorías, conceptos, ideas, donde una pregunta o varias preguntas son: ¿para qué los conocimientos? ¿Para quién los conocimientos que reproducimos o generamos? Y esto obviamente supone un diagnóstico crítico sobre nuestras prácticas y nuestros resultados. Voy en el sentido desde los que se agobian porque hay que cumplir con el programa, a quienes privilegian el que se transite la reflexión, el estudio, en lo que dé, en el marco de contexto o de realidad en que se desarrolla la actividad en el aula, como se propuso esta mañana acá. Y esto de las prácticas tiene que ver con una práctica que en general es competitiva entre nosotros. Uso en primera persona del plural para asumirnos como parte de la comunidad universitaria, como docentes. El individualismo presente en la práctica docente cotidiana, en la práctica de investigación, y obviamente la mercantilización. Hay una de las ponencias que trabaja fuertemente el tema de la autoridad pedagógica y plantean una crítica histórica a la autoridad pedagógica y por lo tanto cómo nos ubicamos en ese planteo de la autoridad pedagógica. Y el otro aspecto que está planteado, dije primero un recorrido histórico, segundo una cantidad de contenidos y en tercer lugar planteado como desafíos, es la necesidad de articular lo que aparece hoy escindido entre ciencias físicas naturales y ciencias sociales y humanas. Articular esas disciplinas en ruptura con el ethos neoliberal. Banco Mundial. El ethos neoliberal en el imaginario que transmite el Banco Mundial con su economía política de la educación. Esta articulación disciplinar para potenciar y fortalecer el pensamiento crítico como desafío. Otro desafío es pensar los distintos ámbitos que hacen a la universidad, como institución, como movimiento, sea el gobierno universitario, sea el sector popular, el pueblo, dentro y fuera. Una nueva epistemología e incluso la estructura de cátedras, el deber ser, la discusión, el desafío de cómo construir cátedras. Se plantea todo un debate en estos distintos ámbitos para discutir la autoridad pedagógica bajo nuevas relaciones sociales al interior de la universidad. Un punto muy fuerte está planteado como la perspectiva latinoamericana, tomando incluso el mensaje del discurso de la reforma del 18, la juventud de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, ¿no? Ahí se hablaba del tema de la subjetividad, cómo se ven los sujetos.
Bueno, este mensaje, el mensaje liminar de la reforma, estaba dirigido desde la Juventud de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Y en ese sentido se plantea un tema del lenguaje. Y dentro de los lenguajes, el lenguaje del arte, como resistencia a la colonialidad del poder. Yo me animo a decir ahí, estamos pensando en arte, y bueno, aquí la voy a nombrar porque es el caso de nuestra compañera que en el encuentro anterior nos regaló esta bandera, que la estamos poniendo en todas nuestras actividades, que dice Nuestra América, pero es el lenguaje del telar, el lenguaje artístico. Pero también conversábamos con Damián el tema del lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico. El lenguaje de la universidad no es solo el texto, no es solo la palabra, sino es el lenguaje en sentido integral, pero muy vinculado a la confrontación con la colonialidad del poder. En América Latina se habló mucho en los últimos tiempos de vivir bien, de buen vivir, como expresión contemporánea del anticapitalismo, el anticolonialismo y el antiimperialismo. Entonces, pensar en la multiplicidades del lenguaje, del pensamiento crítico como un desafío de este. Bueno, estas tres cuestiones que yo he planteado, una la histórica, otra de contenidas y otros desafíos, pueblan los distintos trabajos presentados en este blog. Y por lo tanto, este es el relato que yo quiero traer para que sea complementada por las compañeras y compañeros que intervinieron en sus presentaciones y habilitar un debate más general con todos los que quieran. Y en ese sentido, cedo el rol de coordinar en este momento a la doctora Beatriz Vaz. Hola a todas y todos. Bueno, ya me presentó Julio, soy también actor de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, yo soy historiador, con lo cual, bueno, por supuesto mi ponencia está vinculada a lo que subrayó Julio, atravesada por un análisis histórico, pero que en realidad quise hacer un análisis histórico desde un lugar más heterodoxo, es decir, desde lo que, un poco pensando en Foucault, sería la genealogía, ¿sí? Hacer una genealogía histórica en donde en realidad empecemos como hablando del lenguaje cinematográfico como una especie de flashback, es decir, desde la actualidad nos vamos para atrás. Pero sin ir directamente a la actualidad, al neoliberalismo, y para hacer una síntesis de esto que me interesa resaltar, yo en la ponencia la llamé la reforma de 1918 y el sistema universitario argentino, podría ser también la reforma de 1918 en el sistema universitario argentino. Entonces habría que pensar, yo me puse a pensar, cuál es hoy el sistema universitario argentino, cuáles son las notas más relevantes y cómo podemos ubicar la reforma del 18 como pivote. Bien decía Julio, tomamos la reforma del 18 como pivote y vamos hacia atrás y hacia adelante. Y entonces, digo, bueno, la nota más relevante, si se quiere, podemos tomar lo cualitativo y lo cuantitativo. Tenemos 57 universidades nacionales distribuidas con una distribución espacial muy diferente a la que teníamos en 1910, en el centenario, en 1918 con la reforma, ni siquiera en 1970. Fíjense una cosa, si nos paramos en 1970, yo estudio y me dedico a la conflictividad estudiantil, juvenil, particular a la tendencia revolucionaria del peronismo de los años 70. Me pongo los años 70, 1970, iniciando la década. En realidad es el final de la década 60, ¿no? Para ser rigurosos. ¿Saben cuántas universidades nacionales teníamos? 10. De los cuales 2 son las históricas, con las que nació la Argentina, o sea, la que heredó del orden colonial, la de Córdoba, la de impronta rivadaviana napoleónica, que es la UBA, 1821, y luego tenemos que saltar al siglo XX, la moderna Universidad de La Plata, 1905, 1914 sobre ese modelo Tucumán, y 1919 la nacionalización de la Universidad Provincial de Santa Fe. Luego damos un salto y vamos hacia la década del 30, 40,
48 tenemos la famosa Universidad Obrera, que va a ser la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Tenemos, obviamente, un hito importante en el 49 con la gratuidad y el libre acceso que muchas veces se nos escapa, porque pensamos que el programa reformista es una especie de constructo que, digamos, que ya se formuló en el 18-19 y ya quedó ahí establecido. Y sabemos que son flujos y reflujos. Son ciclos de revolución, entre comillas, y contrarrevolución. Entonces llegamos al 49 con la gratuidad, con el libre acceso a la enseñanza universitaria, se quitaron los exámenes de ingreso, concretamente, y llegamos a la década de 1900, a comenzar la década de 1970 con esas 10 universidades, la última de ese bloque temporal que podemos tomar es la de Rosario, 1968, y luego viene el plan Tacchini. Ahora, el plan Tacchini se inserta en un proceso de la universidad postperonista, ¿sí? Digamos que desde un sector liberal reformista se considera como el modelo de universidad. Y digo esto porque el legado de la reforma universitaria no es un legado que necesariamente se ha recogido en todos los momentos. Por ejemplo, yo, por mi militancia política, por mi historia, vengo de una militancia en donde mi modelo de universidad no es tanto, o no es directamente el modelo reformista del 18, sino más bien la universidad liberada del 73, la ley 20.521, la ley Tayana, o sea, que recoge un legado, por supuesto, pero con una interpretación y con una proyección, con una teleología distinta, se va hacia otro lugar. Digo esto porque, bueno, tenemos que entender que en ese periodo del 56 al 66, en la Universidad Reformista, la noche de los motores largos parte, ¿sí? Directamente aborta este proceso, y luego tenemos ese intento de universidad desarrollista, desarrollista autoritaria, securitaria, esta palabra es horrible que viene del inglés o del francés, quiere decir que es una universidad preocupada por, de alguna manera, insertar el modelo universitario en ese planteamiento desarrollista, y a su vez preocupada por los desafíos de la radicalización política, social, de esa emergente clases medias, bajas, que van articulando luchas y en donde los espacios universitarios se vuelven espacios peligrosos. El plan Tacchini responde a eso: crear campus universitarios, alejarnos de las ciudades, romper con las estructuras por facultades, crear escuelas universitarias por departamentos, romper todas esas estructuras. Eso es el plan Tacchini. Bueno, el plan Tacchini nos lleva, digamos, a la ampliación numérica de las universidades, también espacial, en parte, y tenemos el 69, sí, muy cortado, tenemos el 69. El 69 es el punto de inflexión hacia otro proceso, ¿sí? Hacia ese proceso tan corto, que en realidad es una especie de primavera que sin tener otoño se vuelve invierno, en lo que llamamos el paso de esa universidad liberada por la liberación nacional hacia la universidad de la misión Ivanišević, que nos lleva a la universidad de la dictadura. Bueno, lo que sigue es bastante conocido por todos. Las otras dos cosas en las que yo hice énfasis es en también hacer una especie de análisis contextual sobre el momento del 18, ¿no? Porque ese momento del 18 es muy particular, lo haremos hablar en otro momento. Es la salida de la Primera Guerra Mundial, es la profunda crisis antipositivista, la revitalización de las filosofías de la conciencia, Bersón, Husserl, por supuesto Nietzsche. Es también la recepción de la Revolución Rusa. Es el inicio de un proceso de democratización liberal reformista, podemos llamarlo de esa manera, en América Latina, con una proyección nacionalista, y hay una proyección que va más allá de eso, que va a inaugurar jalones para lo que va a ser la nueva izquierda, Mariátegui. Sí, bueno, y con esto cierro. Me parece importante analizar ese contexto y ver un poco a partir de allí el legado. Y bueno, lo dejamos para otro momento, para que cuando se lea la ponencia se lo pueda analizar. Gracias. Bueno, empezando. Buenas tardes, soy Sonia Pereira, docente de aquí de la casa. Yo quería aportar 2 o 3 cositas muy pequeñas. No sé cuánto es el tiempo. 3-4 minutos. Como para plantear esto que bien dijo Julio, ¿no? La idea de nuestra ponencia
tiene que ver con el análisis que realizamos de la concepción de autoridad pedagógica que entendemos prevalecía en la declaración de principios que se hace en el manifiesto liminal que realizan los estudiantes durante la reforma del 18. Nos pareció interesante porque justamente el tema que nos interesa, el tema de las relaciones pedagógicas de autoridad en la universidad actual, y para poder analizarlo es como que nos fuimos retrotrayendo a épocas pasadas, ¿no? Y en este caso lo de la reforma nos sirvió mucho para ver cuál era esa concepción de autoridad que prevalecía durante este movimiento que fue la reforma. Bueno, entendemos que este movimiento instituyente, cuando se produce, se realiza entre la contraposición de dos modelos, ¿no? De universidad y de sociedad. Según Gentili, un modelo de producción de la tiranía y el otro un modelo de reproducción de la tiranía y el otro un modelo de producción de la utopía. En este sentido, nos parece importante porque nosotros pensamos que la autoridad pedagógica es una condición para que la tarea educativa tenga lugar, es decir, para que se produzcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y nos parece interesante el hecho de que creemos que los reformistas no estaban discutiendo la autoridad en sí, sino lo que estaban interpelando era la concepción de autoridad, el tipo de autoridad que estaba desarrollándose, que se planteaba en ese momento. Que a nuestro entender, si pensamos que partimos de la idea de autoridad como una construcción sociohistórica, como un planteo relacional contrapuesto al ejercicio del poder, entendemos que lo que estaban denunciando y rechazando el movimiento reformista era un planteo de la autoridad en términos de ejercicio del poder. Por eso ellos hablan de tiranía, hablan de dogmatismo. Bueno, tomamos, no hay tiempo, pero hemos tomado como algunos fragmentos del manifiesto liminal, que es muy bonito, es muy claro en cuanto a esta postura que sostienen, ¿no? este movimiento. Y bueno, justamente como entendemos que la autoridad pedagógica es la condición para que se dé lugar a la transmisión educativa, nos parece importante poder pensar en cuál era la concepción, la idea de autoridad que este grupo de estudiantes, ya hemos dicho también de la comunidad en general, estaba reclamando o estaba proponiendo. Tiene que ver con una autoridad en la cual los estudiantes, en este caso las estudiantes, reconocen en una figura de un docente o de una docente, le reconocen y este reconocimiento le otorga legitimidad, mientras que el ejercicio del poder es simplemente un mandato que no necesariamente requiere del reconocimiento o la legitimidad del otro o de la otra. Por eso nos parece que ahí está la cuestión de la autoridad en la reforma, ¿no? Bueno, y en este sentido tratábamos de extrapolar, de pensar qué pasa, o qué pasaba en ese momento en las prácticas pedagógicas, porque lo que decíamos con Gabriel, Gabriel Rosales, no lo había presentado, el otro autor de la ponencia, hablábamos en este sentido, ¿no? Como incluso a la mañana, como se planteó, como en términos de reforma, en términos sociales y políticos, a un nivel internacional, un nivel nacional, pero es como que tal vez no se ahondó mucho sobre las prácticas pedagógicas. Creo que Silvina y también Nancy plantearon algo referido a que la importancia, la necesidad de a ver qué pasa con esto de la reforma en nuestras prácticas pedagógicas. Y bueno, esa es la dimensión que nos interesa tomar, ¿no? La autoridad pedagógica en nuestras prácticas docentes. Y para ello tomamos la idea además de reforma, de contrarreforma, que ya se ha planteado un poco lo que implica la contrarreforma, y la idea de autorreforma,
que en ese sentido pensamos que la autorreforma implicaría una reflexión hacia el interior de nuestra universidad en términos de pensamiento crítico, porque si nuestra intención es generar o promover el pensamiento crítico, es como que tendríamos que comenzar por nosotros mismos, por nosotras mismas, ¿no? Es decir, hacer una autorreflexión en torno a qué prácticas estamos propiciando. Por ahí se decía, creo que el profesor, a favor de quién, a favor de qué, en contra de quién, en contra de qué. Freire lo ha planteado ya en este sentido. Entonces, que esto nos implicaría poder hacer una reflexión crítica para poder generar el pensamiento crítico, bueno, en términos de emancipación, ¿no? Bueno, el trabajo que hicimos con Pedro buscaba pensar como la vinculación de la universidad con sectores populares y tiene una suerte de periodización, como dice Gambina, pero pensada básicamente en el vínculo que ha tenido la universidad, no solo con la comunidad, sino específicamente también con los sectores populares. Y ahí veíamos como una primera etapa antes de la reforma de desconocimiento, una universidad elitista que desconocía otros sectores. Después de la reforma se abre el acceso a otros sectores a la universidad. Entonces la convivencia por ahí de dos lógicas de vinculación, una extensionista y otra de vinculación crítica o de construcción conjunta con la comunidad. Y pensábamos como un tercer momento, podría ser como camino hacia dónde ir, de no pensar solo el trabajo con la comunidad, sino que los sectores populares sean los protagonistas, de ponerlos en el centro. Y bueno, ahí teníamos como algunos interrogantes o claves de qué significaría esto, en términos de qué esta estructura, este modo de funcionamiento, qué tendría que dejar o modificar para que eso sea posible. Y bueno, pensamos en algunos ejes como el cogobierno, así como está representado por distintos sectores de la universidad, como podría estar también representado con actores de la comunidad organizada, de sectores populares. Cambios a nivel epistemológico que reconozcan los diversos saberes, en relación a lo que fue saliendo en la jornada, que no estaba, pero también podría ser como la cuestión esta de la pluridiversidad. Bueno, y una modificación en cuanto a la estructura, a la vinculación entre docencia, investigación y vinculación con la comunidad, donde se pongan en el centro los problemas de la comunidad, y eso de sentido a las investigaciones y a la docencia. Lo que implicaría, para que sea real, es pensar, inventar, imaginar otra forma que no sea una división disciplinar tan rígida, ni pensar realmente como un cambio estructural. Y como desafío veíamos, bueno, nosotros somos parte del centro de prácticas sociocomunitarias. La estructura plantea el lugar de la comunidad de sectores populares dentro de la misma estructura, y si bien está la posibilidad, nos hemos encontrado con desafíos y dificultades para sostener la presencia de la comunidad, encontrar formas que sean adecuadas para que la presencia de la comunidad sea fuerte. Y, bueno, varios otros desafíos, pero digo, esto de pensar también nos implica como ciertos corrimientos de toda esa estructura que nosotros sostenemos con las prácticas cotidianas. Dos cosas. Primero, una información para Damián, quizás la hayas visto. Recomiendo que la lectura de las actas de la Junta Militar en los primeros 15 días aproximadamente tiene una intensidad inusitada del tema universitario. Bueno, o sea, la ley 20521 fue destruida los primeros 15 años. En el segundo término quería comentar algo que planteó Julio en términos generales sobre las ponencias, que a mí me vienen haciendo ruido hace un tiempo, que son las siguientes. Y sobre todo lo último que planteaste vos. Los textos de Wallerstein y pensar las ciencias sociales y el texto de Foucault, las palabras y las cosas, no son excluyentes como material, pero me parece que son muy provocadores y sirven para pensar en esto del límite de la ciencia, inclusive para cuestionar el propio concepto de atributo que a las presuntamente sociales se le atribuye como tal. ¿Qué ciencia no es social? Sin embargo,
me parece que la discusión sobre los nombres no los tendría que cambiar. Y en este terreno, y vinculando con el tema de la perspectiva de emancipación, etcétera, me parece que sería bueno recoger todos los trabajos de Lewin sobre las configuraciones didácticas. Ella lo miró como un avance, pero que son un camino construido, ¿no? No, bueno, yo un poco compartir y aprovechando la exposición de Ana María y la Luciana. Es el segundo nombre, no. Si querés. Y Pedro, en torno a el último punto, que un poco fue por donde yo inicié la reflexión. Cuando Quique, que no sé dónde está, pero me propone que participe en la mesa, él me dice, bueno, problematizar desde el institucional, digamos, desde el instituido, el espacio donde vos te estás desarrollando, que tiene que ver justamente con la investigación y el programa. Y uno de los desafíos donde, por lo menos por donde yo paso un poco las preguntas de esta reflexión, tiene que ver con eso, con cómo trabajar para articular la investigación con nuestra práctica docente y la extensión, no como áreas epistémicas distintas y con esquemas de producción de conocimiento totalmente distanciados uno del otro, sino considerándonos sujetos complejos y parte de la misma práctica, fundamentalmente, ¿no? Y en ese sentido, hacer el trabajo como de promoción, de construcción de instancias de producción de conocimiento, quizá muy cuestionado desde algunos lugares por ser demasiado pequeños, podríamos usar la palabra, o particulares, y no lo suficientemente generalizables, ¿sí? Pero que es una forma de dar lugar a los interrogatorios que como sujetos de la realidad social tenemos y que en definitiva responden a las inquietudes que nuestra propia formación nos trae a cuenta todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo hacía circular un poco la palabra escrita en estas hojas a partir de considerar lo que fue la última convocatoria de proyectos de investigación para nosotros como facultad y la aparición de proyectos quizá muy incipientes, pero que dan cuenta de interrogantes como muy legítimos de personas que vienen trabajando quizá en mayor silencio por no tener las condiciones que estatutariamente se consideran necesarias para dirigir un proyecto de investigación, etc. ¿No? Entonces, cómo promover esos espacios había dado visibilidad a gente que viene elaborando los temas y que no lograba ocuparlos, ¿no? Y que eso me parecía como muy válido, porque además en una retroalimentación constante con lo que hacen como docencia y que curiosamente son personas que traen muchísima trayectoria en extensión, pero que no estaban ingresando en el espacio formal de lo que la universidad considera son los parámetros de la investigación, ¿no? Que además, comparto esto de la necesidad de ir hacia lo pluridiverso como una forma de acortar las distancias en los lenguajes, en las formas, en los criterios de validación, en los criterios de evaluación que tenemos, ¿no? Y cómo también problematizar nuestras propias miradas en torno a esos ejes, porque también hay toda una construcción de un lugar para mirar el conocimiento que el otro trae según la lectura que estoy haciendo de ese otro, ¿no? Y quizá desde un lugar de desconocimiento y descontextualización totalmente. Entonces, bueno, mis interrogantes pasaban por ahí, por esa necesidad de articular, y además complejizándolo un poquito más, y en esto tomo la primera persona del plural que hizo Julio cuando se refirió, las dos áreas están estrechamente vinculadas con nuestro trabajo como trabajadores de la educación en la universidad, ¿no? Y son condicionantes del modo en que crece o no nuestra carrera docente, ¿no? Entonces también poner a problematizar ahí qué elementos tomamos, cuáles son las áreas en las que avanzamos y un poco con qué finalidad. Crecer como persona en un pensamiento crítico y emancipatorio en nuestras prácticas, o crecer acorde a lo que la reglamentación pide y entonces voy cumpliendo con lo que debo y de esta manera, bueno, veo que otros espacios me promuevo,
¿sí? Bueno, un poco la reflexión gira en torno a eso y espero que tenga más forma para cuando vea la luz. Bueno, yo en realidad es como un interrogante que tengo, ¿no? Desde hace tiempo me lo vengo planteando. Nosotros hoy a la mañana hablamos de que la universidad siempre ha intentado, o las ciencias en realidad han fragmentado el saber. Entonces yo me pregunto, en realidad, si cuando nosotros hablamos de investigación, extensión y docencia, estamos también fragmentando el saber. Me parece que las tres instancias tienen que ver con el conocimiento, que es lo común. Y la universidad, desde la reforma, si quieren, o desde su origen, no siempre ha separado las cosas. Entonces me parece que el desafío tiene que estar por empezar a pensar que es un todo, ¿no? Por animarnos a pensar y a crear, que tenemos que pensar en una universidad donde las cosas van juntas, no separadas. Porque cuando pensamos digamos, desde la perspectiva del pensamiento crítico, eso, el pensar como totalidad, el pensar como un... No quiero decir interdisciplinariamente porque me parece que eso también es una palabra, ¿no? Que la disciplina hay que romperla, ¿no? Que también tiene que ver con la ciencia. El trabajar, si quieren, desde esto que estamos construyendo acá, en donde venimos desde distintas ramas del saber y que nos ponemos a pensar sobre un mismo tema, me parece que eso es lo que tenemos que empezar y animarnos a romper. Y eso es romper con la lógica hegemónica. Parece que en la medida que habilitemos ese tipo de pensamiento y esos espacios, se nos pueden ocurrir otras cosas, pero hay que habilitarlo. Sí, dos aspectos. Ahí Julio es una especie de penalización histórica y yo tomaría algunas cuestiones. Me parece que la universidad desarrollista, que sería, si bien es cierto, estructuralmente se queda con los logros de la reforma, si se quiere, pero tiene una ambición mayor en el sentido de ser la universidad que provee los técnicos para el desarrollo, dicho en otros términos, que después terminó no siendo, porque de última vez que, como dijo recién Beatriz, o lo dijiste vos también, una universidad que se radicaliza del plano de la lucha y 69 entonces viene el golpe de Estado de Hungría, ¿no? Y esto se acabó, digamos, esa sería la primera cuestión. Pero después, en el caso de la Universidad del 73, ahí hay como una toma de conciencia diciendo: universidad más revolución van juntos, universidad transformada más revolución van juntos, o no van juntos, o no es posible. Digamos, en eso muta con la idea del 18 que continúa hacia adelante. Yo agregaría como elemento nuevo. Y la otra cuestión, yo la verdad que yo porque los sigo los debates epistemológicos con bastante cuestión y tengo la sensación, vuelvo a lo de la mañana, que cuando estamos haciendo el debate sobre la lucha ideológica en la universidad, no está separado el tema de la ciencia. ¿Alguien puede creer que la lucha contra la ideología feudal no tuvo algo que ver las conquistas de las ciencias experimentales? Si hay algo que le dio fuerza y que le dio sustancia, digamos, a todo el discurso de la Ilustración, fue la conquista experimental, de la ciencia experimental, que después eso se hizo en el marco de la ideología de la Ilustración. Bueno, después viene todo, porque no hay ciencia sin ideología, eso está claro, siempre van juntas, pero bueno, ahí hay un tema. Yo lo que veo que en ese sentido, hoy también, desde el punto de vista del debate científico, es como que han aparecido una cantidad de cuestiones que son las nuevas racionalidades y demás cosas, pero que, no sé, me da la sensación que no reafirmamos cuestiones que serían centrales para comprender el proceso científico. Y yo aquí voy a reivindicar sin vuelta el tema del papel central en las ciencias sociales del materialismo histórico. Damos 17.000 vueltas, pero resulta que a la hora final el materialismo histórico, digamos, como
como esto que también dice, la sociedad es un mecanismo, el capitalismo es un mecanismo, pero a su vez no es una máquina, es una máquina dialéctica, y esa máquina dialéctica tiene como motor la lucha de clases. Digamos, esa forma, esa visión, nunca puede estar en el centro, siempre aparecen 17.000 cosas, y yo digo, a mi modo de ver, yo ratifico la idea de que después de la matemática y después de las ciencias experimentales, la gran conquista del pensamiento científico sigue siendo el materialismo teórico, y esa batalla está lejos de ganarse. ¿Se entiende lo que quiero decir? Está lejos de ganarse. En algunos pasos se ha avanzado un poco, en otros no, pero está lejos de ganarse. Sí, a mí me resulta muy difícil tratar porque en realidad uno tiene la tendencia de tratar de responder a todo. Podría polemizar con las cuestiones de Twitter, pero en realidad me queda pendiente algo que había planteado Silvia respecto a el tema de la universidad, y el tema de la extensión fue para la reforma un elemento que puso en la agenda universitaria y que evidentemente ahora hay que repensarla, porque la extensión posibilitó el contacto con, digamos, abrió el contacto con los sectores populares, pero es insuficiente para que los sectores populares estén adentro, porque si no hubiera pasado. Entonces la cuestión es, ella plantea algo, y en las distintas ponencias siempre hay un tipo de cierta propuesta, que son como fragmentadas, y me parece que sí lo que necesitamos en términos de pensar, o sea, la reforma del 18 proporcionó un marco general de trabajo a donde uno podía plantear los horizontes, y era como la gran estructura, estaba calificado como el ideario sobre la cual uno hacía el esfuerzo, y en el caso, algunos habían sido un poco más reformistas, otros más revolucionarios, pero uno tenía un ideario hacia donde poder poner el esfuerzo concretamente. Y me parece que a lo que planteamos ahora se plantea un conjunto de fragmentaciones, y en ese sentido creo que yo quiero rescatar un poco la experiencia de algunos hermanos uruguayos que asimilaron el concepto de la segunda reforma. Y la segunda reforma, planteado en torno de la primera reforma, recuperando la lucha, pero reformulando un conjunto de nuevas ideas que permitan pensar a la universidad y que sean como nuevo ideario que posibilite pensar. Y acá en ese sentido lo que marcan es, si la Universidad Humboldtiana centró concretamente su mirada en la investigación, donde la docencia y las otras actividades quedaron subordinadas, los compañeros uruguayos plantean de que el trabajo, ellos dicen extensión, yo soy medio reticente a eso, que el trabajo comunitario y los sectores populares sean el núcleo, y esa es parte de nuestro trabajo. Porque eso es lo que va a permitir configurar un nuevo tipo de estructura, y eso va a romper la extensión, porque en realidad si la extensión abrió la posibilidad, hoy estamos pensando que la cátedra, y creo que la gente de la Universidad de Cuyo dieron un ejemplo interesante donde se construye la experiencia en el 60, que iban los estudiantes al barrio y participaban, y en este momento lo que estamos pensando es que los espacios de formación se planteen junto con los sectores populares, porque más allá de los contenidos de intercambio, la posibilidad también de construir subjetividades con los sectores populares, y es un elemento formativo concretamente. Y además de aprender, que es lo que probablemente la reforma era enseñar ciertos contenidos, poner al servicio la ciencia de los sectores populares, pero de acá tenemos un nuevo desafío, que es la universidad no solo debe enseñar, sino también aprender determinados sectores populares. Nosotros hemos aprendido de los campesinos del norte de acá, de San Luis, hemos aprendido de las empresas recuperadas, también nos hemos enseñado, digamos. En todo caso, hay un doble desafío en este sentido de construir globalmente la idea, o integralmente un modelo de universidad que sirva como ideario y que nos permite plantear. Tengo la impresión de que las construcciones son todas fragmentarias, pero necesitamos unir estos fragmentos, aunque a la hora de unir estos fragmentos no sean en realidad un todo homogéneo e ideal, porque en ese sentido lo que sí hemos aprendido, que cuando nosotros definimos la sociedad ideal y lo hemos construido no ha funcionado, pero sí es necesario, me parece, reconstruir los fragmentos en orden a construir una idea concretamente de universidad y de sociedad, y ese me parece que es un desafío importante. Y lo que sí tenemos que avanzar, hay un conjunto de fragmentos en investigación, en docencia, en epistemología, que es necesario como poder llegar a conectarlos. Sí, quería retomar, creo que un principio muy importante que
subrayó y rescató el compañero Jorge Cardelli, que en realidad subyace a todo esto, que nosotros estamos analizando la reforma, pero no somos los únicos que estamos analizando la reforma. Hay otros que están analizando la reforma. Está el ministro de Educación, que ha escrito sobre la reforma. Entonces hay una lucha por el sentido de la reforma. Y esto es muy importante porque nosotros discutíamos con colegas en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Claro, vos corres el peligro que a la reforma, si te la presenten o te la vendan en un paquete, que sea una especie de lucha modernizadora de los estudiantes para cambiar los planes de estudio, para modernizar la universidad, en un sentido tecnocrático, y crear una especie de determinismo evolucionista tecnocrático. Entonces fuimos avanzando, ya logramos esto, modernizamos. Y compañeros, no, la reforma universitaria fue lucha violenta. Esto hay que subrayarlo. Digamos, claro, o sea, hay muebles que salían, tiraban muebles por la ventana, quiero decir, no hay ninguna pavada esto. Es algo sumamente importante porque nos está indicando, y recojo, me pareció sumamente oportuno lo de Beatriz, bueno, que sin lucha, que se refiere a si no hay lucha, no luchamos. O sea, la reforma no tiene sentido. La reforma es una reforma que deviene, o sea, que con pretensiones de revolución. Es una reforma, porque está esta posición de reforma y revolución, ¿no? Pero es una reforma que es un proyecto inacabado, y eso es sumamente importante, y por tanto se resignifica permanentemente. La resignificaron en el 56. Y en el 73 yo dije una cosa, digo, sí, no recoge enteramente ese legado, sino que lo resignifica para ir hacia otro lugar. El proyecto del 73 es tomar eso, ¿pero por qué? Porque la reforma tiene muchas aristas por donde seguirla. Como es un proyecto inacabado, es ese proyecto que tiene esa teleología hacia la recreación del espacio de pensamiento, un espacio de pensamiento latinoamericano, un espacio de pensamiento crítico. Ahora, por algo, recordemos una cosa, el segundo congreso de los estudiantes universitarios, el primero se hace en el 18 en Córdoba, el segundo se hace en el 21 en México. ¿Pero en qué México? En el México revolucionario. Todo esto es importante porque si no, lo que corremos el riesgo es caer en una discusión de una agenda impuesta desde afuera o impuesta desde esos sectores dominantes, en donde la reforma termine siendo una discusión en torno a la modernización. Avance acelerado o no avance acelerado, pasa con todas las discusiones históricas en torno a las revoluciones. Cuando te las quieren recortar las revoluciones y te las quieren transformar en avances acelerados, lo que te están es robando la revolución. Yo creo que no nos tienen que robar la revolución de la reforma, aunque parezca contradictorio. Y el hecho revolucionario está no en lo que se hizo, sino en lo que proyectó. Me parece que eso es sumamente importante. Y allí, por ejemplo, está el tema de la extensión. El tema de la extensión es una cuestión meramente liberal. O sea, la universidad que se extiende. Freire esto lo decía, ¿no? Me acerco yo como Universidad del Pueblo, me acerco y me voy. ¿Sí? Justamente en el 73 se intentó reemplazar esto por construir, lo que sería unas relaciones con la comunidad. En la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Secretaría de Extensión se cambió de nombre en el 73 con el rectorado Klappenbach para llamarse Relaciones con la Comunidad, porque la palabra extensión tenía esa connotación. Eso es reificar el sentido revolucionario de la reforma del 18 y generar esa nueva configuración de sentido, que es lo que está en disputa. Me parece que eso es importante que lo tengamos en cuenta para reflexionar. Dos cosas. Con respecto al 73, hay que tener en cuenta que es muy importante reivindicarlo, esto que ha traído acá Jorge, pero también hay que tener... También hay que tener en cuenta que fue una especie de primaverita, porque por algo la cortaron de raíz, ¿no es cierto? Entonces, justamente una primavera que expresaba una lucha de sectores. Ese sector perdió. La verdad que ese sector perdió. Fuimos derrotados. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque hace una parte de un proceso diferente a otros momentos del propio proceso. Pero es verdad que se intentó por los sectores más avanzados y no tenían la relación de fuerza suficiente. Pero siempre llegó al sujeto. Por donde vaya llegó al sujeto. Por otro lado, con respecto a la extensión universitaria, yo estoy de acuerdo con lo que dice Damián, ¿no? Es un término liberal totalmente, ¿no? Están
utilizándose ahora otros, yo lo sé hace poco, más que otros compañeros y compañeros lo conocen desde mucho, se está utilizando el término praxis ahora, ¿no? Que me parece bastante más acertado, porque tampoco es relación de la comunidad. ¿Por qué? Porque la universidad es parte de la comunidad. Entonces, ¿cómo se va a relacionar con sí misma? Consigo misma, ¿no? Es como cuando algunas organizaciones dicen las relaciones con la clase obrera y el pueblo. ¿Y nosotros qué somos? Si yo me tengo que relacionar con el pueblo, no soy parte del pueblo. Entonces, relacionarse con la comunidad es medio también distinta. Yo estoy ahí y me relaciono con la vanguardista, digamos, parecería. Exacto. En cambio, lo de praxis, o práctica, no sé por qué le ponen praxis, pero puede ser práctica. Praxis suena así. Insurrexis, podemos recrear insurrexis, por ejemplo, estaría bueno. Bueno, pero digo, porque para que nosotros mismos vayamos, nosotros acá hemos profundizado un montón, sobre todo la mañana, todo esto, sobre algunas categorías, y ahora estamos profundizando más en la cuestión más institucional. Y creo que también entonces hay que decir que además de profundizar y todo lo que nosotros nos proponemos, hay cosas que nos podemos proponer que son más pequeñas, pero que vale la pena encararlas. Por ejemplo, una es esto de cambiarle el nombre a extensión, que no es la revolución, pero que es una cosa que implica algo bastante más importante. Y otra cosa también que son, las reivindicaciones liberales de la reforma universitaria, liberales en el buen sentido, no liberales oligárquicas, sino en el sentido del modernismo, etcétera, es el tema de la participación de los graduados en los claustros universitarios. Una cosa eran los graduados en 1918, lo que se reivindicaba, pues se hablaba de los jóvenes egresados y demás, y otra cosa son los graduados de ahora, que son bastante retardatarios. Es decir, son cosas... No, los graduados no, que no están en la universidad, porque muchos llaman graduados, claustro de graduados a los que tienen trabajo práctico, cosa que es un error, tendría que tener su propio claustro. Los docentes son los docentes juntos, no para arriba y para abajo, son docentes. Entonces, que te cambie la elección, que venga afuera a votar y te cambie. Pero claro, es que es serio eso. Entonces yo digo, no es la revolución, no es que estamos planteando todo el cambio que de hoy estamos hablando, pero son cosas que nosotros tendríamos que empezar a discutir, que tendríamos que poner en la mesa de discusión. Un comentario sobre el tema de la periodización. No me parece menor, y en esto de la universidad parte de la sociedad y la lucha de clases en general. Algo se dijo, pero el 1918 tiene un contexto en América Latina que es la Revolución Mexicana del 10. Del 10. Yo en mi texto pongo la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. No son iguales, pero hay un imaginario de la Revolución Mexicana que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con los campesinos, es una subjetividad muy especial. Y la Revolución Rusa que materializa en el imaginario mundial la perspectiva de la sociedad no capitalista. Por eso el impacto de la reforma en América Latina es latinoamericano, pero con connotación distinta. La aspiración en Buenos Aires, la aspiración de proyecto, la aspiración de objetivo en Argentina, en Córdoba, Buenos Aires, en el país, y en Perú tiene un rumbo en el sentido de modernización, de insertarse en las relaciones hegemónicas del capitalismo de época. No así en Julio Mella, en Cuba, y la deriva cubana en la perspectiva socialista. Entonces, el legado de la propia reforma del 18, en el 18 y su tiempo inmediato, tiene rumbos y salidas diferenciadas. Por eso el legado está en discusión también. La reforma universitaria, para adecuar la superestructura cultural, académica, educativa del capitalismo en la Argentina, o para disputar el orden capitalista como venía con el proyecto cubano. Para el 73, que para mí es el otro punto de ruptura, ¿no? Entiendo que hay en el medio no todo es igual, está perfecto, hay que diferenciarlo, pero el punto de superación del proyecto de la reforma es la Universidad del 73, como proyecto, no importa que fue cortito. No, sí, pero era de masas.
pero era de masas. Era de masa en el doble sentido de unos estudiantes y docentes involucrados y comprometidos con el movimiento popular. No era ir a, sino compartir, y un mecanismo de ida y vuelta. Que se llene de fuego. Absolutamente. Entonces es una experiencia corta, insuficientemente estudiada, pero que también está en un clima de época. Porque el clima de época es el triunfo de Vietnam sobre Estados Unidos. Entonces es un clima de época donde era posible potenciar la expectativa de una sociedad no capitalista. Y yo creo que la respuesta, claro, tocó en Sudamérica. Está el Mayo francés también. Bueno, sí, es parte de lo mismo. Mayo francés, el autonomismo italiano, el obrerismo italiano. El inconformismo. Todo eso. El antirracismo norteamericano. Tiene que ver con la música, tiene que ver con muchas cosas. Bueno, es un nivel de acumulación de poder popular para disputar la sociedad. Eso es lo que hay en esa época. Y la respuesta, como bien se ha dicho acá, por eso la palabra derrota a más de uno le puede suscitar alguna preocupación, es que la contraofensiva del capital fue brutal. Y empezó en Chile, empezó en Sudamérica, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en terrorismo de Estado. No es solo cortar a la universidad, no fue cortar a la universidad, sino fue cortar un clima de época. Y ese clima de época se cortó con lo que ahora todos hablamos de neoliberalismo. Pero el neoliberalismo como concepción ideológica se ensayó en Sudamérica, se ensayó en nuestros territorios y ahora se generalizó en el mundo, pero empezó por acá. Entonces también hay que ubicar que el proyecto universidad del 73 expresa una nueva síntesis política, teórica, social, para transformar la sociedad más allá de la Argentina, de lo que estaba en debate en toda América Latina. Y termino. ¿Y hoy qué? Cuando venimos al hoy, yo creo que hay que pensar en lo que yo defino como cambio político en este siglo XXI en América Latina. Porque América Latina es la nota del cambio a nivel mundial. El mundo estudia América Latina en lo que va del siglo XXI. Y claro, también hay golpes de Estado a lo brasileño, a lo paraguayo, a lo hondureño, y Macri por vía electoral mostrando un camino de retome de aquella agenda. Pero lo que se constituyó en América Latina es el cambio político, con el vivir bien, el buen vivir, las reformas constitucionales, los estados plurinacionales, y podríamos seguir dando ejemplos, incluidas las empresas recuperadas en la Argentina. Pero me parece que ese es el contexto en el que hay que mirar la universidad en la Argentina. En un término más global, uno podría decir, pensar la universidad en el tiempo de la transición del capitalismo al socialismo. Pero para que haya transición del capitalismo al socialismo tiene que constituirse una subjetividad política que quiera cambiar y que quiera asumir un programa, que es el que se está suscitando en el debate sobre la extensión, no extensión, praxis, práctica, como se quiera. Pero me parece que la periodización nos sirve para pensar cómo está inserta la universidad en la dinámica política, ideológica, mucho más general de toda la sociedad. Mi nombre es Macarena, soy estudiante de abogacía y pertenezco a la agrupación Salud Independiente, que trabaja regionalmente en toda la UNSL. Y por ahí queríamos aportar acá hablando con los compañeros respecto a la extensión universitaria. Nosotros, como decía ahí Beatriz, creo que era, no creemos en la extensión universitaria porque no pensamos que la universidad tenga que tener un brazo que se acerque a la sociedad, sino que pensamos en un concepto de articulación en donde la sociedad está inmersa, donde la universidad, está inmersa en la sociedad, es un actor social, es un actor político, y bueno, generamos actividades. Nosotros, ahí estamos trabajando una murga estudiantil, estamos trabajando un programa de alfabetización que es un método cubano que se llama Yo Si Puedo, y también trabajamos el apoyo escolar. Por ahí son pequeñas actividades que nosotros después vemos, hacemos un balance anual, hacemos un balance cuatrimestral, mensual, y vamos viendo que generan un efecto en la sociedad. Somos estudiantes de la universidad pública y estamos convencidos de
de que tenemos que actuar, ¿no? Por ahí problematizar y repensar el rol estudiantil. Como estudiante de la universidad pública, que podemos estar acá, que podemos haber llegado y permanecer, porque es una gran problemática la permanencia de los estudiantes en la universidad pública, más allá que es gratuita, no todos pueden permanecer una vez que ingresan, y por ahí cuando vamos al barrio, caminamos las calles, hablamos con los vecinos, compartimos, o sea, construimos ese conocimiento que por ahí exponían por allá, ese conocimiento que se construya no fragmentado, sino en conjunto. Y bueno, al sentarnos con ellos, alfabetizar, al sentarnos con ellos a dar apoyo escolar, porque también damos apoyo escolar, por ahí surgió una posibilidad en la Biblioteca Popular de las Obras Sanitarias, acá en Villa Mercedes, en donde hay mujeres de una comunidad boliviana que querían aprender sobre matemáticas. Estaban alfabetizadas, pero querían aprender matemáticas para ayudar a sus niños, para su vida cotidiana, para su economía familiar, y nosotros también vimos una oportunidad de aportar. Entonces no solamente nos sentamos con niños, sino también con adultos, y muchas veces conocemos realidades que la universidad no nos enseña, que las prácticas son pobres, que no tienen un alcance necesario, que la extensión universitaria tampoco piensa en esas problemáticas, y muchas veces cuando vamos nos encontramos con realidades que tenemos que volver a sentarnos, volver a discutirlas, volver a problematizarlas y salir a convocar estudiantes, porque lo que nosotros hacemos es convocar estudiantes que vayan con nosotros al barrio, que se sienten a alfabetizar, que se sienten a dar apoyo escolar, que vayan para la murga, que la murga no solamente transmite valores, cultura, sino que también algo tan importante que nosotros creemos que es la organización de los campos populares, ¿no? Y los estudiantes del movimiento estudiantil nos creemos y intentamos contagiar la importancia de la organización y de la articulación con el sector obrero, que los docentes están incluidos en ello, porque hay muchos por ahí que dicen no, el sector obrero y los docentes no, el sector obrero completo, ¿sí? Los docentes son trabajadores y nosotros acompañamos su lucha, y bueno, por ahí se me hace medio difícil hablar de todo al mismo tiempo, pero un poco eso de lo que nosotros pensamos, ¿no? Como articulación, como estudiantes, de que la universidad se tiene que desenvolver en su campo como actor social y político y no como un mero brazo de extensión, ¿no? Porque al final la extensión pareciera que toca el barrio, que toca los barrios periféricos, que son gente que no ha accedido ni siquiera muchas veces a saber leer y escribir. Entonces creemos que, de hecho los traemos a la universidad porque el acto del cierre del año es que los vecinos vengan a la uni, que la conozcan, que vengan con sus familias. Nosotros andamos de guía turístico un poco más porque los llevamos por todos lados y son gente que no tiene muchas veces idea ni siquiera de lo que es una escuela, y que si han conocido lo que es una escuela es a través de esos niños que hoy están inmersos en el sistema educativo de una forma precaria. Y bueno, por ahí ese panorama que tenemos los estudiantes, que somos parte de esta universidad, este colectivo, y aportar eso, ¿no? Cómo pensamos la articulación social en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo, como el que está viviendo la universidad, nuestro sistema educativo, que se está avanzando en la mercantilización de la universidad, que se quiere hacer, y bueno, nosotros nos paramos, digamos, en pie de lucha. Así que bueno, nada eso. Bueno, lo que voy a relatar un poco sobre los trabajos de la última comisión son los trabajos de Manuel Gutiérrez, cuyo título es La Reforma Universitaria de 1918, el trabajo de Sergio Arelovich, el título es A 100 años de la Reforma Universitaria, el trabajo de Eduardo Borkowski, cuyo título es A 100 años de la Reforma Universitaria, el caso de la Universidad Nacional de San Luis desde el 83 a la fecha, el trabajo de Marcelo Díaz, tras el rastro de la huella discursiva de la reforma del 18, apuntes mentales, y el de Juan Agüero y Silvana Martínez, cuyo título es ¿Qué significa ser hoy un intelectual comprometido con la Universidad Pública Argentina? La primera advertencia que quiero hacer es que no puede ser quizá un camino distinto respecto a las tres relatorías que se hizo anteriormente. En ese sentido, lo que nosotros tratamos de hacer es, a partir de los resúmenes que mandaron, es tratar de dialogar entre ellos. Entonces les tomé como el atrevimiento de hacerlos dialogar, hasta lo podría hacer pelear, pero no me animé tanto, pero hubiera sido interesante haberlo provocado, pero en realidad porque uno percibe, a pesar de la
poca cantidad de ciertas miradas diferentes por las cuales se trabajan. Tuve la suerte, y quizás la desgracia también, de que 4 de los 5 trabajos tenían cierta afinidad temática. O sea que evidentemente tiene que ver con el tema de la reflexión de la reforma y tiene como puntos de partida distintos, y esto quizás que lo hace interesante, y a lo mejor quienes están adentro lo puedan polemizar o si no tirar la pregunta. Entonces esto es como punto de partida para hablar. En principio también hace la advertencia inicial que cualquier de estos relatos es arbitrario. Digamos, a mí se me ocurrió que podría juntarlo y se lo junté. Si hay algo que los autores consideran que en realidad está ausente, van a tener el tiempo de hasta pelear conmigo si quieren en este proceso, por lo tanto ¿cómo organizamos un poco la relatoría? Y en general pensé en Freire, y Freire decía que la tarea de cualquier intelectual crítico, que la mayoría de los que estuvieron trabajando tiene que verse, tenía como 3 tareas sustantivas para hacer: la denuncia, el anuncio y la problematización. En ese sentido me pareció interesante cómo tomar los textos y ver en todo caso qué aspecto de la denuncia hacen estos trabajos, que la mayoría decir, bueno, cuál es la caracterización que hace la universidad a la luz o teniendo como referencia la reforma universitaria. Este es el primer ordenamiento de las ponencias. La segunda es el anuncio: qué tipo de universidad están y qué tipo, y la mayoría de ellos, qué tipo de sociedad y universidad se quiere construir en el sentido de a esta apuesta, a este tipo de universidad, a este tipo de sociedad queremos plantear. Y finalmente lo que hacemos es el tema de la problematización. Algunos de los trabajos plantean explícitamente algunas preguntas que quieren compartirlo, otros en cambio le hacemos derivamos de sus propios trabajos algunas preguntas. Entonces es un poco la dinámica. En torno, probablemente en este caso lo que voy a hacer es personalizar los trabajos como para plantearlos. En torno al tema de la denuncia de la universidad argentina a la luz de la reforma, Sergio hace una pregunta interesante que refiere a 100 años de la reforma universitaria. Considera necesario pensar cómo es la universidad efectivamente. En ese sentido es una pregunta que me parece que se ha ido reiterando en todas las comisiones, pero sigue siendo una pregunta que requiere trabajo. Inclusive a la hora de las respuestas hay necesidad de seguir discutiendo eso. Quizá la advertencia en este caso es no debemos quedarnos solo eso, solo en tratar de caracterizar, porque si no eternizaríamos el diagnóstico y no avanzaríamos a la construcción de propuestas. En el caso de Marcelo, creo que no ha venido Marcelo, ¿no? Marcelo Díaz. Justo iba a hablar más de vos, pero bueno, quería que no estaba. Marcelo, desde el análisis del discurso, se interroga sobre la vigencia de la reforma en el contexto actual. Él dice: en el marco de nuestra coyuntura histórica, ¿qué formaciones discursivas de la reforma del 18 sigue vigente? En ese sentido, es una pregunta que tiene cierta familiaridad, en el sentido de las respuestas nos van a posibilitar concretamente poder denunciar qué es lo que está pasando en nuestra universidad. Y en este caso lo que estamos diciendo es muchos de los aspectos que fueron señalando pueden ser, digamos, pueden pasar a ser parte de a las respuestas a estos interrogantes. Eduardo Borkowski da la impresión de un fino conocedor de la política acontecida en junio del 98 en Córdoba, y refiere al grupo Cordafrates. Dice, bueno, el Cordafrates fue el grupo de poder en el momento, era un pequeño grupo de personas de la Universidad de Córdoba que imponían quiénes serían o no los docentes, los programas de estudio, quienes decidían qué se podía pensar y qué no se podía pensar dentro de la universidad. Al final del trabajo hace 2 observaciones interesantes recuperarlo. Él dice que me parece que habla de la universidad, en realidad no da nombres, pero uno se imagina que a lo mejor a él se le ocurren varios nombres de la persona. Él dice: las demagogias de las autoridades, el clientelismo ejercido sin tapujo y las camarillas políticas académicas han reemplazado a la Cordafrates y han pervertido la estructura formal, la estructura reformista formal de la universidad. A mí me parece interesante esta observación, porque en realidad de esta se deriva una pregunta importante: es
nosotros tenemos que empezar a poner nombre y apellido de cuáles son los cordafrates hoy, cuáles son los grupos de poder. Y además agrega un elemento interesante que alguien lo visualizó, se roban nuestra palabra para poder dominarnos. Se roban los principios, digamos, el profesor de historia nos decía algo que es cierto, el actual ministro de Educación, su tesis doctoral es sobre la reforma universitaria. Entonces la cuestión lo que plantea básicamente es el macrismo va a tomar la reforma y la va a desnaturalizar. Nuestro trabajo es disputar el sentido de la herencia de la reforma del 18 y en ese sentido me parece interesante la pregunta, porque lo que nosotros tenemos nos hace interrogar en torno a quiénes son los grupos de poder, quiénes son los grupos de poder arriba, quiénes son los grupos de poder universitario, cuáles son las estrategias y en qué medida en esa estrategia están implementando nuestros propios principios. Entonces, me parece, y cómo están desnaturalizando, y cuando decimos reforma, o cuando decimos transformación, o cuando decimos comunidad, o cuando decimos sociedad, estamos haciendo lo mismo. Entonces, la cuestión me parece interesante lo que provoca esa observación. Manuel, me parece que tiene una variante un poco más radical en cuanto a la mirada. Él dice que, pese a los límites de la reforma, no invalían sus principios, y agrega: necesitamos contextualizar la reforma en el presente porque ello nos permitirá diseñar políticas educativas alternativas. En ese sentido, agrega dos cosas que me parece interesante señalar. Se anima a poner nombres y apellidos y se anima a plantear qué pasa en Argentina. Él dice: si la burguesía argentina en la reforma del 18 planteaba abiertamente una politización de la problemática educativa en términos vinculantes entre educación y sociedad, la burguesía de nuestros días en el contexto neoliberal despliega la política de la no política y la desideologización de los procesos educativos, imprimiendo a sus políticas educativas el barniz de la gestión que encubre claros fines de un proyecto político de carácter elitista, funcional a los intereses del capital. Y agrega, yo creo que sería interesante, inclusive cuando lo lean, varias cosas que nosotros llamaríamos la bullricheada. Iba a decirle burrada, me parecía ofensivo para algunos. Entonces, cita algunas cuestiones interesantes, como el que nosotros llamamos bullricheada. Bullrich dice: esta es una nueva campaña del desierto, pero sin espada. Es extraordinario, porque en realidad no nos pone ningún esfuerzo intelectual en develar qué es lo que piensa. Dice: yo no me paro como ministro de Educación, me paro como un gerente de recursos humanos. No son bullricheadas extraordinarias que en realidad uno nos niega la posibilidad intelectual de develar qué es lo que piensa. Es tan burdo que es la posibilidad de lo que está planteando. La otra palabra que decía: un pibe más que está preso. Claro, esa es. Claro. Una calle más que está. Claro, hemos construido una nueva escuela, hemos construido una calle y ahora tenemos un pibe más que está preso. Sí. Entonces, de alguna manera refleja, digamos, que hay una lucha política clara, porque en realidad son transparentes en cuanto a sus intencionalidades políticas. Silvia y Juan señalan que las universidades públicas se transformaron en aparatos ideológicos de dominación y de reproducción del imperialismo colonialismo norteamericano. Según ellos, no solo se eliminaron y demonizaron categorías de análisis como pueblo, ideología, conciencia, explotación, sino también se eliminaron a los más brillantes intelectuales del pensamiento latinoamericano. Se dejaron de lado sus obras, sus ideas, se persiguió a los seguidores de estas ideas, se vaciaron las aulas de contenidos políticos, de compromiso social, de proyectos colectivos y se escindió la formación del proyecto del país. Sería un simple comentario. En la reforma educativa que se dio durante el menemismo era muy claro. En realidad se traían intelectuales españoles, inclusive se exportaban intelectuales críticos, cuando en realidad muchos de estos intelectuales habrían venido para acá. Entonces la cuestión es una observación realmente interesante. Entonces, esta es, en todo caso, las denuncias de las universidades que están viendo y que es lo que está pasando. ¿Cuáles son los anuncios? Y a mí me parece importante que acá hay como dos miradas, complementarias, pero dos miradas. Uno, un poco la de Eduardo, que él dice, bueno,
cuál es el tipo de universidad que quiero, y él plantea en todo caso la necesidad de recuperar en forma urgente los valores e ideales reformistas que le dieron a la Universidad Argentina y a la Universidad de San Luis en particular su época de mayor esplendor en todos sus aspectos. O sea, un poco la idea es, a la hora de construir y reconstruir la universidad, lo que demanda puntualmente, digamos, la posibilidad de volver a los principios idearios de la reforma. En el caso de Manuel, quizá un poco más cauto, lo que dice: a pesar del tiempo transcurrido, la reforma constituye aún en nuestros días un núcleo central de debate y de reflexión a la hora de comprender el presente y pensar un futuro superador para esta situación que atravesamos. Y a la hora de proponer, Manuel es interesante, en realidad él focaliza su mirada en la construcción de un proyecto social donde la universidad esté integrado a la sociedad. En ese sentido, lo que dice es: plantea la necesidad de urgente de debatir en torno a la construcción de un proyecto político integral que dispute el poder a las clases dominantes del capitalismo. Para Manuel, el punto de partida para la construcción de un proyecto educativo emancipador desde una perspectiva clasista deberá reafirmar el trabajo como forma originaria de praxis social. Por lo tanto, el sentido de la educación, de los sistemas educativos, necesariamente reconocen las dinámicas de las relaciones de producción. Entonces, acá me parece que lo que plantea es que necesitamos construir, y hay una convocatoria, tenemos que construir un proyecto común desde una perspectiva de clase. Y Silvana y Juan focalizan su mirada en la formación del estudiante como intelectual comprometido con su tiempo. En ese marco destacan que las universidades públicas no solo forman profesionales, sino que además deberían formar intelectuales y ciudadanos comprometidos con su tiempo y su realidad histórica. Esto implica una tarea más que urgente y necesaria: construir sujetos políticos. Y como tales intenten comprender la realidad internacional, nacional, regional, institucional, no solo para interpretar los procesos, sino para transformarlos dentro de sus posibilidades y no ilusoriamente por fuera de ellos. Estos investigadores lo que hacen es recuperar un concepto el de campo de conciencia de Wolff, pero no entendido la conciencia en términos psicoanalíticos, en el sentido de conócete a ti mismo, sino como la capacidad, sino como el saber que posibilita la lucidez para interpretar el mundo que nos rodea con la intención de deslegitimar y transformar lo establecido. Estas consideraciones se acercan, consideraciones que hacen ellos, se acercan a algunos trabajos que nosotros, algunos proyectos de investigación de nuestra universidad, que plantean 3 ejes formativos. Nosotros llamamos la alfabetización académica, lo que tiene el conocimiento disciplinar, pero también planteamos que cada un espacio disciplinar se plantee lo que nosotros llamamos la alfabetización política, como para poder leer el poder y poder leer la disciplina en ese marco. Pero le agregamos un tercer elemento que también me parece compatible, es la alfabetización popular, la posibilidad de que nuestros alumnos universitarios también puedan leer y recuperar los saberes populares. En ese sentido, me parece interesante y complementario los puntos de partida. Tengo la impresión de que los autores pueden en todo caso plantear en torno a algunos aspectos que quedan ausentes. En torno a las preguntas, yo lo he clasificado las preguntas que aparecen en el trabajo y que se deriva un poco, o que se derivan de los trabajos, es cómo es la universidad hoy a la luz de la reforma. ¿Cuáles son las ventanas que me permiten pensar la universidad en singular? ¿Cuáles son los nuevos guardafrotes, los grupos de poder? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuáles son las herramientas que nos roban para dominarnos? ¿Qué universidad, qué sociedad queremos construir y en qué marco? Habría que pensar una universidad que se comprometa con los sectores populares y dilucidar qué significa ser intelectual comprometido en la universidad pública.